Muy buenas tardes desde Cartagena, Colombia. Su pastora Liliana Ariza Salamanca, Iglesia Jesucristo el Ancla. Bueno, y con esta luminidad, esta luz que refleja este apartamento, vamos a tratar de predicar, dando la gloria a Dios, primeramente para decirte que Cristo te ama. Hoy pues estaba llevando y dice mi hija, mamá va a predicar y necesita pues hoy arreglarte el cabello, pues estoy en negociación con el padre, que no me hago cosas, pero sí que me lo deje manejar con el cepillo. Bueno, estoy hablándote de que, ¿cómo hablo con el padre, verdad? Y él dice, yo te quiero así, pero dice, padre, esto, aquello, y uno comienza a hablar con el padre, porque él nos ama. Y en eso es lo que yo te quiero hablar hoy, que cuando tú hablas con el Señor, tú comienzas a tener un encuentro con el Señor, tú comienzas a ver la gloria del Señor en tu vida, tú comienzas a ver en la obra de Dios en tu vida, el cambio en tu vida. ¿Sabes? Hoy en la mañana, mientras salía a Barú con mi familia, miraba las lanchas, ¿no? Y el bus que nos tocó pensábamos que íbamos en yate, nos tocó en bus, carreteras pedregosas. Y luego vimos que lo que pensábamos que era, no era. Entonces, pero yo dije, aquí hay algo del Señor, una enseñanza, que debemos estar contentos con todos los equipajes y los viajes que Él nos dé. Pero en el camino nos quedamos contentos, ¿por qué? Porque nos dimos cuenta que había algo, y es que el amor de Dios se manifiesta en cualquier manera. Y entonces miramos, y cuando subimos la lancha, vamos en la lancha, me quedo impresionado, y es que el Señor me viene hablando de las vías del Evangelio. Sabes que el Señor caminó para llevar la palabra, para decirte que te amaba. Nuestro Señor Jesús caminó, subió a un pollino para decirnos para ir al camino de la victoria. El Señor Jesús subió a las barcas para llevarnos el poder del Evangelio. Vamos a acomodarlo acá. Para llevarnos el poder del Evangelio. El Señor Jesús también se manifestó su amor cuando vino de lugares celestiales bajó y se hizo hombre, se despojó de sí mismo para decirnos que nos amaba. Y miramos entonces que las vías que el Señor usa no son las que nosotros imaginamos. Él está diseñando caminos, como cruzó el pueblo del Mar Rojo, saliendo de la esclavitud. Dios te bendiga, esposo. Y saliendo de Egipto, de ese lugar de esclavitud, lugar donde no veía el propósito y que no estaba ahí. Entonces había una tierra, su bendición, y el pueblo tenía que marchar. No fue fácil, pero el Señor le dijo, toma tu vara. Y aprendió también a andar en seco, en los caminos que Dios había diseñado en medio del mar. Le puso límites por donde iba a pasar el pueblo de Dios para que pasara en seco. Pero ese camino tenía un dueño, los hijos de Dios. Y así el amor de Dios, cuando luego van a cruzar a la tierra de Canaán, la cuarta generación. La generación que ya no iba con Moisés, sino con Josué. Y esa generación entonces necesitaba prepararse para cruzar un nuevo tiempo, porque ellos iban al rescate de esa promesa, iban a la posesión de esa promesa. Entonces, el Señor en el camino los iba despojando de cosas. Y yo pensaba en eso cuando el Señor nos llevó de esa forma. ¿Sabes? Que Dios nos quiere que nosotros andemos en chancleta, en tacones, en tenis, pero que donde quiera vayamos, o nosotros, Él nos envíe, seamos una bandera de Él. A veces pensamos que debemos vestirnos para ir a un lugar, y resulta que el Señor nos tiene preparados para llevarnos a un lugar donde es necesaria la palabra. Y hoy, cuando fuimos predicando, porque hemos predicado bastante y han recibido, sabes, hay personas que están cansadas, que están necesitados de recordar de dónde vienen las victorias.
De pronto tú y yo conocemos al Señor. Y de pronto hablamos de Él, pero hay personas que tienen vendas, tienen los oídos sordos. Y necesitan un tiempo de salir del cautiverio. Pero una palabra tuya bastará para liberarlos, para hacerlos libres. Una palabra, cuando el Señor, tú envías una palabra, no es una palabra, tú libertas a un cautivo. Abre sus ojos, Sama y Sharakai. ¿Sabes? Entonces cuando cruzaba la lancha con esa vía rápida, miraba yo, todo esto lo enseñó el Señor en la mente de alguien para llevar su evangelio. Luego diseñó los aviones para poder ir hasta las barcas, pero también con los aviones, pero también diseñó un universo para que su hijo lo reinara. Y luego le dijo, ve por amor porque mi pueblo se está perdiendo y necesito que pases por la Vía Láctea y llegues a la tierra y lleves mi palabra, la palabra de mi poder, porque es mi pueblo. Es pequeñito, pero son ovejas. Mira cómo esa conversación estaba en el cielo. Son mis ovejitas. Ellos no tienen la fuerza, pero tú eres realeza. Y yo quiero que ellos, a través de ti, hijo mío, yo imagino esa conversación así, ¿no? Me conozcan al Padre. De pronto se han olvidado de mí. Están ciegos. Pero hay un camino que te lleva a la tierra de tu bendición. Y eso fue lo que miraba yo y las personas que están enceguecidas o por hacer un dinero o por ver una venta, engañan por hacer cosas, el afán de tener, porque hay lugares que son como los de bares que aunque tienen riqueza esclavizan. ¿Por qué? Porque te diseñan para el servicio de una, ¿cómo decirte? De una necesidad del mundo. Pero ¿sabes qué? Si yo les hablara a todos ellos, o tú les hablaras, hicieras campañas, ellos se reirían. Pero me doy cuenta que hay gente que habla del Señor. Y me han recibido esa palabra con la humildad que Dios, pues, yo no soy humilde me hizo Dios. Me dio de su naturaleza, porque para llevar la palabra hay que tener un poco de humildad, reírnos. Y aunque la gente se burle de uno, ¿sabes? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Porque hoy yo te quiero hablar de ese amor inmerecido. Yo te quiero hablar de que Cristo te ama, porque fiel es el que te llamó. Fiel es el que te llamó. Amén. Y hay que creer que Dios lo va a hacer. Amén. Porque levantó bandera para su iglesia. Había gente de todas partes. Personas hablando. A veces miramos que la misma búsqueda de ciertas cosas nos sacan del camino de bendición. Yo estaba mirando mientras iba a este lugar y miraba que veía que se transportaban personas a través del engaño. Y el engaño fue algo que llevó a muchas personas a depositar su confianza en otros y fueron sus ahorros, de pronto personas con ahorros que hicieron sacrificio como yo mismo José, y depositaron su confianza en alguien que le dijo no es así, y no era así. En nuestro caso, hermanos, gloria a Dios, pero Dios me enseñó algo, y es que el camino del evangelio se mueve como Él dispone. Amén. Yo pensé, ¿para qué me trae el Señor acá? Estando allá, me di cuenta que había una señora uruguaya, había una, y yo estaba sentada en una piedrita, y me senté allí, y yo no sé, ellas iban todas ensombreradas y bonitas. Te quiero contar algo porque es necesario que sepas por qué Dios te ama. Y iba con un grupo de amigas, es uruguaya, un grupo de uruguayas, como de 7 mujeres, pero una de ellas se acercó, y comenzó a hablar. Sí, se apartó su amiga y comenzó. Y ella comenzó, y yo le hablé, mira, le confesé que era pastora y que yo predicaba a Cristo, pero que el Señor lo que buscaba el corazón, no religión, sino corazón. Una persona que dejarse amar por el Señor. Me dijo así,
Y yo le dije, pero tú tienes como un escudo de oración encima tuyo. Me dijo, sí, mi papá era cristiano, murió hace una semana. Y ella dice, solo sé que a mí me tocó la carga de mi papá. Tengo 2 hermanos, pero ahora pues mi papá antes de tomar este paquete, él falleció, pues yo estoy aquí pasando esto, pero realmente tengo paz, porque todo lo que uno haga con amor, pues uno tiene paz. Entonces ahí donde están las cosas. Tú te puedes imaginar esa paz que da Jesús. Y ella comenzó a hablar conmigo. Y ella me dijo, y ella comenzó a hablar y comenzamos a dialogar de Jesús. Y una persona que viene tan lejos y me busca una persona que esté en una playita, pero que tiene algo que depositó, que atrae para que una persona pueda hablar. Y así es el camino del Evangelio. No tiene dueño, el dueño se llama Cristo. Amén. Y entonces el Señor me estaba hablando de que el Señor tiene una comisión para su iglesia. El Señor Jesús, ¿sabes? ¿Conoces Isaías 53, versículo 5? ¿Sabes que por su llaga fuimos curados, fuimos sanados? ¿Sabes que, como dice Juan 3:16, vamos a leerlo? Que el amor del Señor, hoy te estoy hablando del amor del Señor, ¿sí? Para que podamos ver la manifestación del amor de Dios por nosotros. Y tú dirás, pero ella está hablando y ya solo no habla. No. Hay una palabra que dice, estaba viendo hoy cuando algo me dice de pronto, dice mi esposo, vámonos de aquí. Y me dice, Señor, toca el shofar. Pero el Señor me dice, mi hija, pero ya está la lancha. Pero el grupo que iba con nosotros se queda. Y dice el Señor, toca el shofar. Pues el shofar se tocó en el barú en medio de la lancha mientras se movía. Pero llegando acá, el Señor me dijo, no entres al apartamento, vete para la playa frente al hotel. Y vamos a la playa, hermano, y habían personas que no estaban. Hay personas que están trabajando, que necesitan de un trabajo, pero a veces dependen de un turismo, dependen de alguien, como a veces tú dependes y yo de una persona, y se nos olvida depender de Jesús. Yo te estoy hablando de Jesús, y tú dirás, pero ¿por qué está hablando así? Sí, que el Señor me dijo, habla, diles. Y hoy, hermano, el Señor le dio una palabra. Y la persona que me recibió era una persona que iba sin fuerza, una mujer que venía, pero no llevaba. Iba como la mujer, la samaritana. Iba sin las fuerzas ya. Pero dijo el Señor, toma esta palabra. Porque si tú dependes de Jesús, el amor de Dios que está sobre nosotros hará que de aquí hasta allá encuentres tu provisión. Recibió al Señor. Aquí en Cartagena muchas personas han recibido al Señor en formas locas y extrañas. Había unos jóvenes y de repente también en la plaza, bueno, aquí en Cartagena, en la parte histórica también. Y había unos jóvenes que comenzaron a cantar y yo les hablé del Señor y ellos, pues ahí tomando el pelo como que, pero resulta que en transcurso de 40 minutos esos jóvenes hicieron lo que hicieron en un día. ¿Por qué? Porque prestaron atención. Pero yo iba de camino y cuando me encuentro con ellos me dice, pastora. Y yo, ¿qué, muchachos? ¡Órenos! Pues hermanos, ellos, esa petición fue porque dieron un testimonio ante mi hija y mi esposo y recibieron al Señor en medio de todas las personas sin importarles. Desnudaron su corazón. Y sabes, no hubiera hecho el Espíritu Santo de Dios que me está usando para alegrar corazones. Y lo que tiene el diseño del cielo para su remanente es pintarle, porque Dios pintó el mundo, el universo de sus colores, de su pacto. Y el mundo ha tratado de quitarle el color y volverlo gris. Pero solo recibiendo a Jesús, solo tú recibiendo a Jesús, hermano, tú puedes tener esa victoria. Tú puedes tener
Puedes tener esa victoria en tus manos. Amén. Yo te quiero hablar del libro de Juan, capítulo 3, 16, para irme luego a Hebreos. Porque yo te quiero hablar de Cristo. Después que toco, yo te quiero hablar de Cristo. Sí. De que el Señor vino a ganar ese territorio que de pronto había venido, pero esta vez dice, Señor, ¿por qué me traes? Y entonces, hoy estando en la playa, después reflexionando que llegué, me di cuenta de todas las cosas que el Señor había hecho. Y cuando tú caminas por fe, das un paso, tú estás dando un salto en el mundo espiritual. La fe abre puertas de bendición, pero sobre todo, hermano, para dar que des tu testimonio de cómo Dios transforma tu vida. Dice que el camino del evangelio me recordó cuando iba en el bus, cuando iba en la lancha, o cuando he caminado, o cuando tengo obediencia extraña para la gente, que la gente está loca, ¿por dónde va esto, aquello, hermano? Pero el gozo mío es servir al Señor. La iglesia Jesucristo el Ancla, Dios tiene un diseño, la ha diseñado, porque he creído, pero no es para mí, es para bendición. De manera va a usar personas que den recursos, abran puertas, lo reciban. Mira, el testimonio de este apartamento aquí es que venía buscando un hotel, pero estaban costosos. Y buscando un económico. Nos bajó el Señor en un lugar súper tremendamente hermoso, frente a la playa. Sin límite fue su bendición aquí. Y fuera de eso pagamos un día, pero el valor de un día nos dio por el valor de 2 días. Veníamos por uno y el Señor nos regaló 2. ¿Por qué? Porque estoy sirviendo, ¿sabe por qué? Porque Dios no va a mover una sierva de Él, habiendo almas o tomando posesión de un territorio para decir a las almas que Él le ama. Cristo nos ama. Mira, hermanos, dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera nos amó. Yo te quiero hablar de Jesús. Yo te quiero hablar de una novia, una iglesia enamorada. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo. Y estaba mirando, y podía ver jóvenes con corazones nobles, pero estaban de pronto en el lugar que no era. ¿Y yo qué tenía que hacer? Arrepiéntese. No, ¿sabes qué decía? Señor, guárdalos. Porque si no llegaba por mí el evangelio, Dios tendría personas que llegarían o activaría algún pastor o alguien que estaba allí para predicarles de Jesús. El Señor, hermanos, vino a hablar del Padre, porque Jesús es el centro de nosotros, porque Dios creó el universo, el todo, para que su Hijo reinara. Pero Él vino aquí a la tierra para salvar el trono de la promesa dada a Abraham. Porque, hermanos, hay algo tan lindo, tan lindo. Yo te quiero hablar tan bonito del Señor, que cuando tú una palabra y un corazón se devuelve contento. Entonces ese gozo te llega a ti. Pero ¿sabes qué? Me sentaba en una palabra. Pero lo más lindo es cuando un joven me devolvió, entonces te doy esta palabra. Qué bonito es bendecir y que de retorno venga una bendición. Entonces vi que el poder del evangelio se puede mover en lugares donde tú menos esperas. En lugares donde se mueve mucho dinero, donde se mueve mucho turismo, pero Dios quiere que su empresa también se active y se ejerza en todo su territorio. Y por eso le dice Ezequiel que mira. Y es que el hilo del cielo es la sangre de Cristo. Es la extensión de la palabra de la realeza del cielo, que está haciendo su obra para la expansión y la extensión, la fructificación y multiplicación de su iglesia de Cristo. Amén. Y dice que Jesús es esto.
El que de arriba viene, estamos en el capítulo 3 de Juan, versículo 31, dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este testigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla. Pues Dios no da al Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. Qué hermosa palabra nos regala el Señor a nosotros. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces Jesucristo es nombre sobre todo nombre, y mirando ese regalo de su amor, esa obra de amor que hizo en la cruz, es para que hoy podamos hablar de él y darle a un alma cansada que se acorde de los favores que Dios ha hecho. Dar ese gozo del Señor a sus vidas. Hablar esa canción de alabanza que habla de aleluya. Aleluya significa alabanza. Volverlos al camino como hizo Jesús, de los que se fueron y no esperaban el Pentecostés. Pisharaka. Jesús lo trajo de regreso al Pentecostés. Él viene por su iglesia Maranata. Yo te quiero hablar de Jesucristo, nombre sobre todo nombre, como dice Juan 3. Y ese amor, de su amor que se despojó, murió por ti, por mí, y puso un decreto sobre la cruz de victoria. Él venció. Cristo no está muerto, Él está vivo para edificar almas. Dios quiere, dice que es para el que cree. Nada es imposible, nos hace victoriosos. Es que cuando tú crees en Jesús y entonces estás creyendo que esa obra del Espíritu Santo hará visible lo invisible, que es el poder del amor de Dios. Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama, ¿sabes? Si tu compañero es Dios, tú caminas por ese regalo que hizo Cristo, que es el Espíritu Santo, lo trajo, hizo apertura celestial y dejó ese regalo para que la iglesia ande en ese poder. Amén. Entonces yo te estaba hablando del bus, me recordó algo, cómo comencé. Y los actos de fe que hace un siervo que Dios llama, es extraño, es locura, pero bendita locura que fue amar al Señor Jesús. A veces personas te van a incomodar, pero ¿sabes qué? Había algo, y lo que se me da una tarjeta a las tías. Amén. El Señor quiere, hermano, que esa manifestación del amor, tú regreses a la adoración. A no complicarte la vida, a pensar tanto. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer, hermano? Si nosotros tenemos a alguien que lo hace todo. Y el afán, mira, esa señora, la última, después que prediqué, pasó. Iba como una veleta, hermano, mire. Este tiempo he visto muchas almas cansadas. Pero Dios tiene el poder de sanar y salvar y regresar al camino. Aquel que el enemigo creía que estaba en sus manos, como dijo la viuda. Oh, en el libro de Segunda de Reyes 4, cuando llegó Eliseo, dijo, él quiere quitarme mis hijos, pero Dios había enviado profeta. Y lo mismo te digo, Eliseo había llegado a la viuda, pero la iglesia no es viuda, la iglesia tiene esposo. El remanente del Señor está bajo su aprisco y bajo su cuidado. Y Dios, en el momento que más o menos llega a darte un oxígeno del poder del cielo, que es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Por eso, hermanos,
nosotros tenemos que aprender a ver como ve el cielo. ¿Te puedes imaginar? Me dijo el Señor, ahora sueña sin límites. Me decía, sueña en grande. Y dice esta palabra, que si tú pones tus propósitos y todo cuanto emprendas en las manos de Dios, tendrás éxito. ¿Por qué? Porque has buscado su rostro, como dice el Salmo 105. Sabes que si Dios te envía, tú tienes su cobertura. Después de tocar el shofar, fue tremendo. Yo sentí algo, le dije a mi hija, vámonos, y nos montamos y me comenzó a tocar el shofar allá. Y después cuando me bajo, hermano, siento lo que es. Pero cuando me bajo, ¡pum!, el rostro de león. Y ahí sentí esa fortaleza. Es que Dios, hermano, gana territorios de forma extraña que nadie imagina. Pero Dios sí sabe lo que hace. Nosotros obedecemos. ¿Qué le dijo Josué? ¿Tú cuándo ibas a creer que una trompeta iban a derribar un muro? Si tú se lo si hubiese sido nosotros, Josué ese pueblo era tan obediente que Dios le dijo, bueno, ahora toquen la trompeta 7 días, 6 días, y el séptimo háganlo así. ¿Sabes? La obediencia, esas son obediencias extrañas, pero derribaron muros para pisar y tomar y conquistar la bendición. Eso dijo Jesús. La trompeta del cielo, el ángel del pacto, Jesucristo, estuvo aquí y rompió estructuras. Pero también lo que dice esta palabra siempre se desempolva en la Biblia. Lean Biblia. Amén. Mira lo que dice esta palabra en 1 Corintios 2. Versículo, voy a leer 8, voy a leer desde el versículo 6 y dice, 1 Corintios 2, sin embargo, versículo 6, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para su gloria. Antes de los siglos. Ni se llamaban siglos. Lugares celestiales. Y entonces, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, al Eterno. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las de Dios ha preparado para los que le aman, ¿sabes? No tenemos un lenguaje terrenal, pero hay un lenguaje celestial. Este se parece, pero la Biblia nos enseña a hablar el lenguaje de la tierra de Canaán, de la bendición, de los lugares celestes. La Biblia nos enseña a hablar como Dios quiere que habla. A Pedro, cuando llegó bajo el cielo a la tierra y caminó, predicó lugares celestiales, la palabra, y por eso se le reconocía que eran diferentes. Y dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cristo te ama, porque Dios te ama. Hizo una obra de su amor. Y eso es lo que el Señor queremos que recordemos. Que un amor inmerecido nos dio una victoria que no la ganamos nosotros, porque Él peleó nuestras batallas para vencer y darnos la oportunidad de vida eterna. Pero Dios nos la reveló a nosotros, y por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dice Ricana,
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Dios le bendiga, amada maestra Janet Herrera en Bucaramanga. Dios le bendiga, pastora Mayrelis Guajira. Dios le bendiga, un abrazo. Dios bendiga a la iglesia El Arca en Camarones, Guajira. Tierra de Canaán, tierra de Yeshivá Beula. Entonces dice que Dios, ¿cómo sabe Dios y nos ve a todos? Por su espíritu, porque el aliento, no, lo que respiramos es su aliento. Por eso dice que nadie puede esconderse de Dios, porque si está vivo, hay una esperanza de que Cristo selle su corazón. No hay uno ni uno que Dios no sepa dónde está, porque si estás vivo, eres hijo o creación del Dios viviente. Dios sabe hasta dónde es, cómo se mueve una hoja, porque la hizo Él. Ahora, más si tú y yo, que somos hijos, que somos promesa. Por eso, hermano, yo te digo que ore, que busque a Dios, que leas la Biblia, porque quiero hablarte de Jesús. Hoy ese es el nombre. Yo quiero hablarte del que hizo todo y ese regalo, y que hoy se has hallado inscrito en el libro de la vida, porque el Dios quiere que regreses a sus caminos. El hombre puede hablar, dice aquí, lo dice claro, y es bueno que leamos 1 Corintios 2. Amén. Dios nos conoce. Podemos decir, yo hago, yo trabajo, yo vivo, hermano, yo hago esto. Hoy el Señor me recordó de quién era el poder. Yo pensé una cosa, pero hizo otra. Y sin embargo, trataba de... Y decía, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Porque no era como yo quería. Era una misión de Él y necesitaba hacerla de esa forma. Amén. Pero gloria a Dios que Él sabe instruirnos. Al que se deja instruir, Dios le ama y lo va llevando por el camino, por su camino que ha diseñado. ¿Sabes? Que el diseño de tu camino tiene tu nombre y Él lo diseña para ti con ese amor. Cuando dice, Cristo te ama, déjate amar de Dios. De Dios, no contiendas con hombres. Tú sabes, a veces estás hablando con las personas y las personas no saben cómo ofenden a Dios o cómo lo entristece en su corazón. Porque su espíritu se aparta. Que se han apartado. Jesús regresó a los del camino de Maús, no se aparten. ¿Y sabe cómo se dio cuenta que era Jesús? Porque lo vieron servir la mesa. Y si tú lees la palabra, entonces vas a aprender a servir, a ver cómo Dios te sirve la mesa. No te faltará nada. No te faltará nada. Aún Abraham vino Melquisedec en Éxodo 14. En Génesis 14. Le sirvió la cena a Abraham, siervo de Dios Altísimo. ¿Está viendo? Eso es un amor que no lo va a entender el que está en el afán, el que está buscando placeres, el que está buscando el suyo, el que está buscando reconocimiento, el que esté creyendo, buscando propósitos. Pero de la mano de Dios, hermano, vas a tener una paz, y es vivir conforme Dios te manda. Amén. Dándole alabanza y gloria a Él. Y dice aquí, hermanos, dice aquí, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, para que sepamos lo que Dios nos ha dado. ¡Qué hermosa palabra! Entonces, hermanos, nos dio su amor, pero tiene preparada una mesa con copas rebosando, servida para que los que no están aún en ese camino vean las bendiciones del Dios eterno. Por eso tú y yo no nos podemos detener en palabrería ni en persona. Tenemos que detenernos a leer la Biblia y confiar las cosas que nos ha concedido. Shimaraka y Shalabasaya.
Nos ha concedido, hermano, toda su heredad, porque nos hizo Cristo coherederos del reino, aún antes de lugares celestiales. El mundo, como vi personas, te va a enseñar a mendigar, a hablar como ellos hablan, pero la palabra de Dios te va a enseñar a glorificar al Dios que provee, al Dios altísimo, al Dios que te ve, al todopoderoso, al todo omnipotente. ¿Sabes? Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Por eso, hermanos, podemos ver pastores hablar, podemos ver personas decir, claro, gloria a Dios, que hablan del Señor. Pero tú tienes una guía. Y este te está diciendo que para saber qué nos ha dado Dios tenemos que leerla. Amén. Venimos de un reino donde se camina por calles de oro y mar de cristal. Un reino, sobre todo reino. Por eso somos linaje y tesoro especial, reyes y sacerdotes. Un pueblo temible y terrible, no porque seamos nosotros, sino porque el que va con nosotros es el amoroso, hermoso, temible y poderoso Jehová de los ejércitos. Y entonces, dice la palabra, hermano, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino, o sea, a mí me dijo el hermano, pero el Señor te pregunta, sí, pero ella te dijo, pero tú fuiste a la Biblia y lo confirmaste. Tú sabes lo que yo te he concedido. Yo te di un sueño, ¿verdad? Ese diseño, bueno, yo no se lo di a otro, te lo di a ti. Constrúyelo, Noé. Abraham, yo te dije que salieras sin saber por dónde ibas. Sale, construye, Noé, tu familia. Yo no sé ustedes, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Josué. Está bien. Y dice, sino que con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, si tú te vas a sabiduría de hombre, hay mucho conocimiento de muchas cosas, pero un mundo confundido, un mundo que está al servicio del dinero, un mundo que está al servicio, hermanos, lo que yo he visto hoy para mí fue duro, y yo tenía que estar como normal, pero las enseñanzas que Dios nos da son tremendas. Y nosotros tenemos que salir de esos lazos del mundo. Cuando nosotros dejamos que Dios sea nuestro proveedor y aprendemos a vivir del diseño que Dios nos dio a cada uno, entonces tendremos paz. Si predicábamos, me dicen, yo hoy, por ejemplo, yo sabía que venía así de esta forma a Cartagena. Yo venía, mi hija me dijo, bueno, vamos una tarde, venimos. Pero hermano, Dios nos regaló 2 días aquí. ¿Y sabe qué? ¿Por qué? Porque alguien la necesitaba. ¿En qué aspecto estaría tan atada esas personas? Que hay hermanos, es una misión sencilla para uno, pero Dios me regaló esto aquí. Por una persona, por una oveja, Dios mueve los tesoros del cielo. Para que veas tú, y a veces no entendemos lo que Dios nos ha concedido, su amor. Pero a veces nosotros rechazamos el amor de Dios por el mundo. Él nada más quiere que le miremos y le adoremos, que le amemos en espíritu y verdad, que le demos la gloria a Él. ¿Sabes? Cuando miraba el sol, el Rey de Gloria estaba allí. Y dice, versículo 14 de 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural, y esto está, mira cómo es de clarito esto acá. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No percibe, o sea, los naturales, los que viven de la carne, los que apuestan, los que necesitan demostrarle a alguien, que necesita llenar los vacíos y llenarlos como sea.
no van a percibir porque están llenos de deseo del mundo. Pero dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Están desconectados del cielo, del Padre. Pueden ir, orar, rezar, hacer lo que sea. Pero mientras el mundo use algo para atarte a él, esa naturaleza hace que tus ojos, tus pensamientos y tu corazón se desvíen. ¿Y qué dice el Shema? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Saba y Sharakai. Mira por qué el Evangelio dice Pablo en Romanos 1, y te lo voy a leer. Dice, vamos a leer, terminemos aquí Corintios 1, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Pero el hombre natural se va a burlar de ti, de mí, aunque esté mal, aunque esté perdiendo su vida espiritual. ¿Sabe por qué? Porque pertenecen al mundo. ¿Y quién es el dueño del mundo? El dueño de los aires. Porque no tienen a Dios en el corazón. Amén. Por eso, estando aquí, ya sé por qué el Señor me dice, toca el shofar en Arroyo de Piedra y toca el shofar en ese lugar. Yo obedezco. Locura sí es una locura para el mundo. Pero el mundo espiritual se llama una toma. Amén. Y Dios necesita salvar almas. Dios de pronto alguno estaba clamando, llorando esta semana, este día. Y Dios envió uno que le obedeciera. Amén. Aunque haya otros que estén trabajando, pero Dios cuando tiene un propósito con alguien, mueve a uno para comenzar a hacer un diseño en alguien para su obra. Visharakai. Dice, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque el espiritual percibe y ve, calla y ora. El natural no entiende. El natural necesita que el espiritual se salga. ¿Sabe por qué? Porque no puede contener. Le queda difícil. Le queda difícil. Pero hoy oremos por esas personas que no tienen la fortaleza ni la fuerza de buscar del Señor, que se dejan usar, que no han podido vencer. No han podido vencer. ¿Sabes que hizo Amalek? Atacó a esos débiles. Pero lloremos por esas personas que están como ovejas para el matadero. Pero yo sé que Cristo vino, que no son para el matadero, son para Cristo. Somos contados como ovejas para el matadero. Pero dice que el Señor, que cualquier cáscara y cualquier trampa de Satanás, Dios nos liberta. Esa mujer, la última a la que le prediqué hoy, iba como la samaritana, pero tuvo un encuentro con el Señor. Y ese es mi gozo. Tú sabes, para las personas pronto es poquito, pero para el reino se llama obediencia. Jesús se movió por una oveja, la samaritana. La samaritana convirtió una ciudad. Había un propósito de ese movimiento. Así que cuando Dios hace un movimiento celestial, es porque algo grande va a pasar. Y estamos de fiesta por eso. Creyendo, Señor, que tu Pentecostés está aquí. Maranata. Cuando tú reanimas un corazón y lo vuelves a casa, a las sendas que es Cristo. Hermanos, tú has ganado una familia. Tú has ganado un ministerio para Cristo. Amén. Y dice, ¿por qué te estamos leyendo esto? Porque la iglesia perdió, o nosotros como un día yo lo hice. Y tenemos que, algo está haciendo el Señor. Porque esa locura que es para el mundo, esa obediencia extraña, significa esto.
Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sabe quién tiene la mente de Cristo? Aquel que de verdad honra al Señor. Aquel que se sujeta a unas tormentas. Que le diga cálmate. Que aún en medio de la tormenta sabe permanecer. Sabiendo que hay una gran bonanza. Así que esta es la palabra que el Señor me regaló hoy para la iglesia Jesucristo el Ancla desde Cartagena de Indias, Colombia, para decirle que con el Señor no se pierde, siempre se gana. Él cuando sale por ti, sale en victoria. Yo doy gracias al Señor porque me ha usado aquí en Cartagena. ¿Qué va a hacer Él? Pues me devuelvo y ya, eso lo hará Él. Me lo hará saber, como me hizo reflexionar aquí en la playa en la tarde. Me hizo darme cuenta de que no somos nosotros, pero bonito es saber que cuando nos dejamos usar del Señor y vamos en obediencia, aunque el mundo se burle y se ríe, dijo Pablo lo siguiente, y hoy estamos leyendo a Pablo, aunque muchos se burlaban y se reían de Pablo. Tú no camines porque lo que las personas piensen, porque te acabo de leer esa parte de 1 Corintios capítulo 2, es para que sepas que cuando Dios te exalta, eres un indetenible, porque Dios entonces comenzará a construir y a llevarte a la posesión, a poseer por la obediencia. Dice Romanos 1:16 y dice el poder del Evangelio. Porque no me arrepiento del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, a modo a aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Entonces, la obediencia habla de Hebreos 11. Salieron por fe, vivieron por fe, pero hermano, hoy están contados como parte de la ciudadanía celestial. Así que yo te invito a recibir esa palabra que está en Hechos 16, de un hombre que se movió, Pablo. Hoy la palabra es de Cristo, solo Cristo, y quiero dedicar solo a Cristo, porque la iglesia es de Cristo, propiedad privada del cielo, de Cristo, coherederos del reino, porque Jesucristo nos salvó. Qué amor tan grande para la alabanza de Dios Altísimo, del Dios Triuno, oh Shamakai. Y entonces dice el capítulo, en un caso como los que pasaron estos días, Hechos 16, versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Y eso es lo que hace el Evangelio. Destapa y separa los oídos de la naturaleza humana para que comiencen a escuchar los misterios espirituales de los que habla Jesús. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y en Cristo Jesús creo que eso está sucediendo, que la iglesia del Señor, Dios se ha levantado un clamor en adoración y oración, cantando himnos, aquellos que están ocultos, o una apertura celestial que abrió una llave por la puerta de las ovejas, que es Jesucristo, para que haya un de repente, hermano, y se estremezcan los corazones, la mente y todo el ser, para que puedan ser sacudidos cada alma cautiva, siendo sacadas de la cárcel, de la opresión y de cualquier ataque espiritual. Y las cadenas de todos se soltaron por una oración de dos.
por oración y alabanza de dos personas que se sujetaron a la fe celestial, no mirando sus problemas. A través de su adoración y su fe, libertaron a muchos. Y dice que despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Había, hermanos, dice que se despertó y vio las puertas abiertas. ¿Y cuántas personas ya tienen las puertas abiertas? Con solo pasar y dar el paso de fe, no son capaces de pasar porque no han dado para dar el paso de fe. Amén. Cautivando una familia, a una persona. Pero hoy el Señor está diciendo que esa palabra, cuando dice que despertó y vio, Él despertó. O sea que está hablando que aún en medianoche el carcelero que está de estar cuidando a los presos estaba dormido. Y hoy te digo, hermano, que Dios está dispersando muchas almas dormidas, muchas personas que están ciegos y sordos a la palabra, pero sobre todo porque la desesperación y las circunstancias les han atacado. Por eso digo que el Evangelio es una alabanza caminando. El Evangelio es poder de Dios. Yo soy una alabanza caminando, dice el Evangelio. Dice que ella es la cuarta generación. La monarca se llama el Evangelio, que es el poder de Dios, que vuela y migra para llevar hasta los confines de la tierra. Una palabra, no se detiene. Amén. Y dice que más Pablo clamó a gran voz diciendo, Hechos 16, versículo 28, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Mira lo que le dijo. Sintió y vio la intención. En vez de dejarlo morir, no. ¿Sabes? El hecho de Pablo de perdonar a Damasco, perdonaba a Cristo, era saber que el negocio de Dios son las almas. Por las almas Dios movió a Siria a Pablo, lo dijo a Pablo, y no lo llevó a Asia, lo trajo a salvar almas que le eran necesarias. ¿Sabes? Libertó presos. No dice si agradeció, los libertaron. Pero había uno que, más que los presos, era el carcelero, el que necesitaba ser libre. Amén. Y él dice, no tengan ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz, Bisharraká, dime por qué su espíritu pidió luz. Porque Dios vino, el más cautivo era él. Se había adaptado a la cárcel, se había adaptado a encarcelar. Pero hoy el Señor está diciendo, está pidiendo luz, como la iglesia está llamada a llevar la luz de Cristo para poder sacarlos del cautiverio y de oscuridad. Se precipitó adentro y temblaron y se postró a los pies de Pablo y de Silas. Ya el hermano sabía, su espíritu ya se había conectado al espíritu de los profetas, de los evangelistas, de sus adoradores, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser sano? ¿Sabe una cosa? Qué bonita esa palabra, que no, Silas y Pablo no salieron de la cárcel. El mismo carcelero, aquel que estaba en esa posición, lo sacó. Porque Pablo y Silas tenían algo que él necesitaba. La iglesia de hoy necesita de esa luz. De esa luz. Amén. Y dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y hoy, esas personas que recibieron al Señor, que esta semana han recibido al Señor, y ese tiempo que han recibido al Señor, yo digo a mi familia, yo en obediencia voy y yo predico la palabra.
Pero hay una palabra que es necesaria. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y mira lo que dijo el Señor, lo que te vengo a hablar, es que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Cree, porque para Dios nada es imposible. Hechos 16:31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No dijo Pablo, ellos. Entonces, esa es la palabra que tiene que tener la iglesia hoy. Tener una convicción de fe. Para el que cree, nada es imposible. Creo, Señor. Creo que tú eres el Señor. Creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú nos salvaste del pecado y de la muerte. Creo que Jesucristo es Hijo del Señor y nos hizo coherederos del reino. Creo, Señor. Creo, Señor. Y entonces no lo dejaron a él. Le hablaron de la palabra del Señor. ¿De qué hablaron? De la palabra. Como yo me he extendido con la palabra del Señor. Yo te he hablado, es la palabra del Señor. Así que Dios bendiga a mi esposo Ramón, a mi hija María José que me acompaña, que está aquí. También aquí, conmigo y mi esposo. Cree. Pero ellos también dijeron, seguidamente que él recibió, le hablaron del Señor. Habla de Dios y habla de Jesús. Que Dios les bendiga y que el Señor les abrace. Así que yo te invito a recibir al Señor Jesús de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y cuando te sientas desmayar, des un lugar, una oración, arrodillarte en su presencia, las rodillas en el piso fortalecen, las manos arriba, te exaltan porque el cielo reconoce tu nombre. Así que hoy doy la gloria al Señor. Ayer también esto me lo regaló un joven. Esta ancla me la regaló un joven. Para mí, mi hermano, el amor de Dios vale más que el oro y que la plata. Para mí es mi tesoro. Así que Dios te bendiga. Dale la gloria a Dios y aleluya. Bendiciones desde Iglesia El Ancla, desde Cartagena, Colombia. Le damos la gloria al Señor por esta bendición de estar aquí en su presencia. Y bueno, vamos aquí a mostrarte un poquito de lo que el Señor nos ha dado. No lo esperaba, pero Dios sí lo sabía lo que nos iba a dar. Iglesia Jesucristo El Ancla. Y que a Dios sea la gloria. Desde aquí me despido. Desde Cartagena de Indias, Colombia. Y le doy la gloria al Señor. Para Dios nada es imposible, hermano. Aproveche este tiempo. Cristo viene pronto y Él te quiere bendecir. No solamente son los lugares ni los mejores lugares. Es Cristo, hermano. Él cruzó la Vía Láctea, cruzó la Vía Universal, lugares celestiales. Conoció, vio caer estrellas. Vio, hermanos, como su Padre creaba a través del Espíritu Santo tantas cosas. No te quedes mirando al mundo. ¿Sabe? Yo miro de aquí, pero yo me levanto a ver, es la creación. Y aunque yo no pueda ver esa parte oscura que está allí esta mañana cuando me levanté, el cielo hacía relámpagos. Hoy que Dios te bendiga, porque el Padre te quiere hablar. Que Dios te bendiga y que la presencia del Señor te abrace. Así que Dios les bendiga en gran manera y a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. No sé qué pasa acá, pero bueno, vamos a darle acá. No sé qué está pasando aquí. No me quiere finalizar. Que Dios les bendiga y a Él sea la gloria. Démosle la gloria a Dios siempre y que seamos bendecidos con su amorosa presencia. Que Dios les bendiga. Él es hermoso. Solo te puedo decir, es tremendo enamorado. Dios te bendiga.